La filosofía es un silencioso diálogo del alma consigo misma en torno al ser. Quien dijo esa frase fue quien hoy conocemos como Platón. Conozcamos un poco más de su vida en el siguiente video. Platón nació en Atenas en el año 427 a.C., en plena guerra del Peloponeso. Era hijo de Aristón y Perictione, quien provenía de una familia aristocrática de la cual algunos de sus miembros usurparon el poder de Atenas luego de la guerra. Sobre su infancia y adolescencia se decía que Platón tenía una gran agilidad mental. Además, se decía que en un comienzo el filósofo quería ser artista y que estaba muy interesado en la pintura, el drama y la poesía, y que incluso quería escribir tragedias. Pero cuando comenzó a asistir a las reuniones impartidas por Sócrates, ese interés por el arte rápidamente cambió por un odio hacia ellas. El maestro tenía en ese momento 63 años y Platón 20. Siguió sus enseñanzas por 8 años aproximadamente y se convirtió en su alumno más destacado. Se sabe también que Platón se dedicó a los deportes, al ejercicio corporal y sobre todo a las prácticas atléticas y a la gimnasia. De hecho, se ha llegado a saber que Platón no era su verdadero nombre, sino Aristócles, y que Platón era en realidad un apodo que le había puesto su profesor de gimnasia debido a su espalda ancha. Poco después de la muerte de Sócrates, Platón viajó junto a algunos compañeros a Megara, Egipto, Italia y Sicilia, donde conoció a diferentes pensadores que influyeron en su forma de pensar. Cuando regresa a Atenas, compra un gimnasio y un parque situado en el noroeste de la ciudad, y funda en ese lugar una escuela, la Academia. Se trata de la primera escuela de filosofía organizada como una universidad, con su estatuto, reglamento, alojamiento, destinado a los estudiantes, sala de conferencias, museo, biblioteca, etc. Por ahí pasaron grandes pensadores y estuvo en servicio hasta el año 529 después de Cristo. Aquí Platón compartió sus conocimientos hasta su muerte en el 347 a.C., cuando tenía aproximadamente 80 años. El legado de Platón lo encontramos en sus diversos escritos, tales como Apología de Sócrates y República y Banquete. Pero, ¿de qué se caracterizan estos escritos? Los escritos de Platón presentan dos características principales. Primero, su escritura fue en forma de diálogos en la gran mayoría de sus obras. Esta forma de escribir responde a los orígenes socráticos de la filosofía de Platón. Él trata de plasmar en sus escritos el método de Sócrates. Platón escribe antes que nada para demostrar cómo su maestro hacía la filosofía. Asimismo, cabe recalcar que Platón critica a la escritura y la considera inferior a la oralidad. Para él, la escritura es lo menos socrático que existe, pues no se les puede hacer preguntas a un texto ni pedir aclaraciones. Sin embargo, a pesar de lo contradictorio que parezca, el diálogo fue la manera que Platón encontró para aproximarse a la oralidad. Fue su intento de superar los límites de la propia escritura, que vaya más allá de la escritura misma. Finalmente, nos intenta decir que no hay filosofía en soledad. La filosofía se alcanza en su forma plena en diálogo entre dos. Otra característica que presentan sus escritos es que se dividen en etapas diferenciadas. A lo largo de su vida, Platón reelabora su doctrina, por lo que es conveniente dividir su producción filosófica. Sus diálogos, entonces, se separan en 3 periodos de composición. Primero, escritos socráticos. Los diálogos de esta etapa están escritos bajo la influencia de la filosofía y el estilo dialéctico socrático. En ellos, Sócrates es el personaje central que busca una definición universal de diversos conceptos morales. Algunos de esos diálogos tienen el mismo argumento. Sócrates se encuentra con alguien que dice saber mucho, manifiesta ser ignorante y pide ayuda. Conforme Sócrates empieza a hacer preguntas, se hace patente que quien dice ser sabio realmente no lo es, y que Sócrates aparece como el más sabio de los dos personajes, porque, por lo menos, él sabe que no sabe nada. Este conocimiento, por supuesto, es el principio de la sabiduría. Pertenecen a esta etapa la Apología de Sócrates, Cármides, Critón, entre otros. Diálogos de madurez. En ellos, Sócrates sigue ocupando el lugar central, pero exponiendo temas de origen pitagórico como la inmortalidad del alma, o propia de Platón como la teoría de reminiscencia o la teoría de las ideas. Pertenecen a esta época Menón, República y Banquete, entre otros. Diálogos críticos.
En estos diálogos, Platón plantea una serie de objeciones a su doctrina de las ideas. Sócrates deja de ser el protagonista. Fueron escritos después de su segundo viaje a Sicilia. Pertenecen a este periodo Parménides, Sofista, Filebo, entre otros. La filosofía de Platón no nació de la nada, sino que él ha recibido diferentes influencias de diversos filósofos. Conozcamos un poco de ellas. Influencias filosóficas. Sócrates fue su principal fuente de inspiración, como así lo demuestra su papel predominante en casi todos los diálogos y en aspectos de su filosofía. Entre ellos destacamos la defensa de una concepción absolutista de la verdad y de los valores morales, en contra del relativismo de los sofistas. El concepto de educación, donde la finalidad de ella debe ser alcanzar la verdad con vistas a lograr la felicidad y la virtud. La dialéctica como método inductivo y la búsqueda de las definiciones esenciales. Sócrates pensaba que debía haber una característica común a todas las cosas que llamamos justas, buenas, bellas, etc. Platón convertirá estas definiciones conceptuales en realidades en sí inmateriales, dándoles el nombre de ideas. Para ello se inspiró sin duda ninguna en la búsqueda de las definiciones esenciales por parte de Sócrates. Influencia de Pitágoras. Platón fue pitagórico y por esa razón sus obras iniciales están plagadas de elementos pitagóricos: el menosprecio del cuerpo, el rechazo de los sentidos para alcanzar la verdad, su concepción de alma, cuerpo, la importancia de las matemáticas y el razonamiento abstracto y la concepción de justicia como armonía. Influencia de los sofistas. Los sofistas influyeron bastante en la política de Platón, pero no se puede decir que compartieron opiniones, teorías y menos ideas filosóficas. Todo lo contrario, la gran influencia que tuvieron los sofistas en la filosofía de Platón se debe a la rivalidad, las contradicciones, intenciones y la diferente visión y perspectiva de ver las cosas que había entre ellos. La filosofía de Platón es consecuencia de su afán por superar radicalmente a los sofistas. Entre muchos ejemplos destacamos los siguientes. La enseñanza sofista era transmitido a través de discursos. En cambio, Platón utilizó los diálogos. Los sofistas eran relativistas y escépticos. Por el otro lado, Platón sostuvo que una cosa son las opiniones y otra la verdad, y que esta, a diferencia de una simple opinión, no era relativa a cada uno, sino que había ciertas verdades absolutas, objetivas y universales accesibles a la razón y a la reflexión filosófica. Influencia de Heráclito. Platón compartía la afirmación de Heráclito del devenir constante del mundo sensible, en otras palabras, del hecho que todo cambia permanentemente. No obstante, discrepa de que justamente por el motivo de que están en constante cambio, no pueden haber un conocimiento verdadero de aquellas realidades del mundo físico y material que percibimos por los sentidos humanos, puesto que cuando las empezamos a conocer, éstas cambian. De ahí la conclusión de que la verdad cambiaría a cada instante. Pero si la verdad cambiara, no sería verdad. Por lo tanto, extrajo la conclusión de que es imposible alcanzar un conocimiento verdadero y cierto de la realidad, ya que de lo que cambia no puede haber cierta realidad. Influencia de Parménides. Platón y Parménides coinciden en que los sentidos solo nos ofrecen una visión engañosa de la realidad y que, por lo tanto, solo podemos basarnos en la razón para poder llegar al verdadero conocimiento de eso que es inmutable y eterno, el ser en el caso de Parménides y las ideas en el caso de Platón. Al hablar de Platón es necesario conocer sus aportes filosóficos. Comencemos con la teoría de las ideas. Platón distingue entre dos ámbitos de realidad, el mundo sensible y el mundo inteligible. En el mundo sensible están los objetos que se perciben por los sentidos, los cuales tienen extensión y cuerpo, y cambian a través del tiempo. En otras palabras, los objetos físicos. En el mundo inteligible se encuentran las formas o ideas, las cuales son los modelos de las cosas sensibles. Las ideas se caracterizan por no tener cuerpo y no ocupar espacio. Son eternas, invariables, universales e independientes del mundo. Además, solo se pueden conocer a través del pensamiento. Platón se pregunta, ¿por qué a todos los caballos los llamamos caballos si son todos diferentes? ¿Por qué llamamos bellos o buenos a muchos objetos que no tienen casi nada en común entre sí?
Para Platón, la respuesta es que existen formas ideales que participan de los objetos reales, que les dan su identidad propia. La esencia de los objetos sensibles depende de las ideas que se representan en ellos. Un caballo es caballo en tanto que participe o imite la idea de caballo. Una acción será buena en tanto que represente la idea de bondad. Las ideas no se pueden concebir por los sentidos, ya que tienen una naturaleza intelectual. Solo pueden conocerse gracias al intelecto. No pertenecen a este mundo material, pero lo sustentan y le dan el ser. Tampoco tienen una naturaleza puramente intelectual, sino que tienen existencia independiente de nuestra mente. Otro de los aportes filosóficos de Platón tiene que ver en el ámbito de la ontología, el cual se refiere a la parte de la metafísica que trata del ser en general y de sus propiedades trascendentales. Conozcamos un poco más acerca de ello. El mundo de las ideas. Representa el núcleo de la filosofía platónica, el eje a través del cual se articula todo su pensamiento. Cuando uno acepta que existe un mundo de las ideas separado del mundo sensible, significa que también se aceptan la existencia de realidades absolutas, eternas, inmutables, universales y anteriores e independientes del mundo de los fenómenos. Noción de idea. Para Platón, la idea no es un simple concepto mental, algo que solo exista en la mente, sino una entidad extramental que tiene existencia objetiva. Entre sus características encontramos que son inmutables, inmóviles, eternas, simples, únicas, incondicionadas y absolutas. Además, solo pueden ser captadas por el entendimiento. Otra característica es que las ideas serían causas formales y finales de las cosas. ¿Qué quiere decir esto? Causas formales porque serían las responsables del carácter de una cosa en general, es decir, serían responsables de lo que las cosas verdaderamente son, de su esencia. Las ideas serían también causas finales de las cosas en el sentido de fines a la vista. En ese sentido, las cosas imitan a las ideas, actuando estas como modelos o paradigmas. Estructura del mundo de las ideas. Para Platón, este mundo constituye un sistema en el que todas las ideas se ensamblan y coordinan, en una jerarquía en cuya cúspide está la idea del bien. Cada idea participa de las situadas en un plano superior, por lo tanto, todas se hallan unificadas mediante la idea del bien. El mundo sensible. Platón, al separar las ideas del mundo físico y situarlas en un mundo suprasensible, abrió un abismo entre ambos mundos. El mundo sensible es una realidad de rango inferior al mundo de las ideas. Es el mundo visible que percibimos a través de los sentidos. Es engendrado y está en continuo devenir. Relación entre los dos mundos. Dualismo ontológico. Hay que decir que estos modos de concebir la relación entre el mundo de las ideas y el mundo sensible implica que estos mundos están separados. La relación entre los dos mundos la describe Platón en los términos metafóricos de imitación, participación, presencia o finalidad. Otro de los aportes filosóficos de Platón tiene que ver con la teoría del conocimiento, es decir, con la nociología. Veamos un poco más de qué trata esto. El conocimiento y sus grados. Platón parte del principio según el cual el conocimiento es proporcional al ser. De modo que solo lo que es máximamente ser resulta perfectamente cognoscible, es decir, que puede ser comprendido o conocido. Dicho de otro modo, a cada grado de ser y de realidad corresponde un cierto grado y forma de conocimiento. Según esto, y ya que la realidad ha quedado dividida por Platón en mundo de las ideas y mundo sensible, habrá dos niveles fundamentales de conocimiento. El primero engloba a la ciencia, que sería el conocimiento de las ideas, esto es, de la máxima realidad, y por ello el conocimiento verdadero y universal, el auténtico conocimiento. En este nivel se encuentra la razón intuitiva y discursiva. En segundo lugar, encontramos al nivel que engloba a la opinión, que sería el conocimiento que tiene por objeto los seres del mundo sensible y que, por ello, es un conocimiento de menor rango, que solo produce parecer, opinión y que no es un auténtico conocimiento. En este nivel se encuentran las creencias y conjeturas. ¿Cómo se conocen las ideas? En primer lugar tenemos la teoría de la reminiscencia. Conocer es recordar.
La teoría de la reminiscencia defiende la extraña tesis de que el alma vive sin el cuerpo en el mundo de las ideas, percibe las distintas ideas y sus relaciones, se encarna, olvida dicho conocimiento y, gracias a la intervención de un maestro, consigue rememorar ese conocimiento olvidado. En segundo lugar, encontramos a la dialéctica. La dialéctica sirve al propósito de ascender a la cumbre del mundo de las ideas, el bien, mostrando a este como fundamento de todo lo demás. En ese sentido, la dialéctica se convierte en el método racional por excelencia y en el principal evocador del recuerdo de las ideas. En tercer lugar, encontramos al eros platónico. En griego, la palabra amor era designada mediante 3 vocablos diferentes. Eros significaba amor, pero vinculado al deseo. Filia, amistad, y agape, que significaba algo así como estimación, reciprocidad. Pues bien, Platón atribuye al eros un papel muy importante en su filosofía, pues es el amor-deseo lo que espolea al filósofo hacia el mundo de las ideas. Finalmente tenemos a la filosofía como catarsis. En algunos diálogos, la filosofía es presentada como catarsis o purificación, y como preparación para la muerte. El filósofo sabe que la contemplación directa de las ideas solo podrá obtenerla cuando muera. Por eso, mientras permanece en este mundo, su tarea consiste no solo en evocar su existencia anterior mediante los métodos adecuados, sino en purificarse, o sea, liberarse en lo posible de los lazos sensibles para estar más cerca del saber y preparar el alma para la separación del cuerpo. No solo somos cuerpo, sino también somos alma. Esto nos dijo Platón en el ámbito de la antropología. Hay que aprender un poco más sobre eso. Todos los filósofos griegos afirmaban la existencia del alma. El problema era su naturaleza, donde se dieron 2 soluciones. Primero, la concepción aristotélica. El alma es un principio vital y hace que un ser esté vivo. Segundo, el alma es entendida como un principio de conocimiento racional, concepto que predomina Platón. El principio de conocimiento racional está vinculado con la teoría de las ideas. Platón establecía un dualismo radical entre el mundo de las ideas y el mundo sensible. Con ese dualismo ontológico existe un dualismo antropológico entre el cuerpo y el alma. Consiste en 2 distintas realidades unidas temporalmente y accidentalmente y que tienen una relación donde se complementan. El cuerpo pertenece al mundo de los seres físicos, mientras que el alma al de las ideas. Metafóricamente, se podría comparar al cuerpo con una nave y al alma con un piloto. El dualismo es parte de la base de la teoría platónica, cuyas afirmaciones son las siguientes. El alma es inmortal. Esto se justifica con los siguientes puntos. El alma es simple, lo simple no se puede corromper y tampoco morir, por lo tanto es inmortal. La reminiscencia. Si conocer es recordar, entonces el alma estuvo en contacto con las ideas del mundo inteligible antes de llegar al cuerpo, ya que al nacer ya conocía las ideas. La existencia del alma va más allá de la vida misma. Por no ser generada, lo que no generado no puede parecer. Por la existencia de una justicia universal, lo injusto debe recibir castigo y lo justo un premio, cosa que no ocurre con frecuencia en la vida sensible. Por esta razón, el alma debe ser inmortal. La segunda afirmación consiste en que la unión del alma con el cuerpo es un estado accidental y transitorio, considerada antinatural, ya que el alma pertenece al mundo de las ideas. La tercera idea consiste que, mientras está unida con el cuerpo, el alma, su misión es purificarse de las impurezas que vienen del cuerpo. Y finalmente, el alma es la verdadera esencia del humano. Por lo tanto, la antropología de Platón es una psicológica. Platón explica la estructura tripartita del alma mediante el mito del carro alado escrita en el Fedro. Menciona que el alma se parece a un carro llevado por 2 caballos, alados y dirigidos por un auriga. Uno es bello, puro y blanco, mientras que el otro es malo, feo y negro, que se revela perdiendo así sus plumas, causando el derrumbe del carro desde el mundo celestial hasta el mundo sensible, causando así encerrarse en un cuerpo.
Aquí el objetivo es purificar el caballo negro para que tenga plumas de nuevo y pueda volver al mundo celestial. El alma racional, cuya virtud es la prudencia. En el mito está representada por el auriga, que tiene la facultad del conocimiento. Es una dimensión inteligente del alma y dotada de autonomía. Segundo está el alma irascible, cuya virtud es la fortaleza. En el mito representa el caballo blanco, que tiene la facultad de la voluntad, fuente de pasiones nobles, y su finalidad es retener los impulsos incontrolados del hombre. Tercero está el alma apetitiva, cuya virtud es la templanza o moderación. Es representada por el caballo negro, que tiene la facultad por la que deseamos los placeres. La cuarta virtud es la justicia, que es el equilibrio de las tres dimensiones del alma. Cuando las pasiones son dominadas y no siguen la razón, caen de ese mundo inteligible y deben reencarnarse en un cuerpo como castigo. Así, explica Platón, es como las almas pasan del mundo inteligible, donde pertenecen, al mundo sensible. ¿Sabían que Platón también tiene aportes en la política? Él proponía un estado basado esencialmente en la ética. Platón propone un estado basado esencialmente en la ética y la condición del hombre como un ser que solo puede vivir en una sociedad organizada, que para los griegos estaba representada por la ciudad-estado. Según el pensamiento platónico, ningún ser humano puede tener una vida normal si se mantiene aislado, dado que el hombre es un ser social. Él debe ser ciudadano activo, dispuesto a respetar y aceptar a la sociedad en que vive como un hecho inevitable. A Platón no le interesaba dedicarse a estudiar un gobierno en particular, sino que su interés se centraba en lo que deberían ser todos los estados en general. Por eso, en su libro La República, trata de proponer un estado ideal, como un modelo que todos los estados deberían imitar. El pensamiento político de Platón establece un sistema dictatorial en el cual, desde el Estado, se determina quién debe pertenecer a cada grupo social, donde la educación es aquello que permitirá a las personas desempeñar un determinado rol en la sociedad. Platón también propone la eliminación de la propiedad privada, y eso permitirá eliminar las diferencias entre las personas. También elimina la institución familiar, dejando en manos del Estado la educación de los niños. Platón decía que las sociedades deberían tener una estructura tripartita de clases, la cual respondía según los tipos de alma, ya sean racional, irascible o concupiscible de cada individuo. Estas se dividían en artesanos o labradores, caracterizados por su templanza, eran aquellos que poseían el alma concupiscible. Guerreros o guardianes, aquellos seres aventureros fuertes y valientes, eran los que tenían el alma irascible. Gobernantes o filósofos, aquellos que eran inteligentes y apropiados para tomar decisiones para la comunidad, eran poseedores del alma racional. La aristocracia o monarquía era la forma de gobierno que correspondía al estado ideal, pues abarcaba su división de clases tripartita de filósofos, guardianes y labradores. El mito de la caverna es una metáfora filosófica. ¿De qué trata? El mito de la caverna fue escrito hace 2400 años por Platón en su libro La República, en forma de diálogo entre Sócrates y Glaucón. Este mito, en verdad, es una alegoría que representa la vida humana en un determinado sentido, a través de una analogía entre el mundo de las cosas que existen de forma perfecta, eterna y verdadera en comparación con lo que los hombres vemos en este mundo temporal. Se comienza describiendo a un grupo de prisioneros de nacimiento, ubicados en una caverna con los pies, manos y cabeza encadenados, impidiendo su movimiento y solo permitiéndoles mirar delante suyo. En esta caverna, al lado opuesto de donde los prisioneros miran, existe una entrada por donde entra una luz que se extiende a lo ancho. Detrás de estos también existe un fuego ardiente, y entre los encadenados y el fuego hay un muro. Detrás del muro pasan hombres con diferentes figuras, como las de animales, objetos, guerreros, entre otros que sobrepasan la pared. Se podría decir que este muro entre el fuego y los prisioneros funcionaba como los que los titiriteros utilizan para sus shows. Estas figuras utilizadas emitían una sombra a la única pared que los encadenados podían ver. Representaba su realidad, su mundo. Un día, uno de los prisioneros es liberado y llevado fuera de la cueva. Al salir, el prisionero se encuentra desorientado y tiene una ceguera temporal, pero su visión comienza a deslumbrar las formas reales de las sombras que veía proyectadas ante la pared de la que tenía conocimiento previo.
Ahora que veía la realidad, las cosas eran más claras. Regresa para compartir con sus otros compañeros lo que había conocido. Cuando llega a la caverna, sus ojos, desacostumbrados nuevamente, se vuelven ciegos. En respuesta a sus descubrimientos, sus compañeros creen que además de haber quedado ciego, se volvió tonto por el hecho de haber salido. Se niegan a ser liberados. Esta historia es una alegoría de las personas que buscan y encuentran la verdad. Los prisioneros representan a las personas ignorantes, sin conocimientos, no ambiciosas ni cuestionadoras y que dan por concertado la realidad. El sol representa la luz de la razón y conocimiento. El prisionero que retorna representa el rechazo que toda persona con conocimiento sufre cuando expone sus ideas ante un mundo ignorante. Las personas están cómodas y confiadas en la ignorancia y son hostiles a quienes lo señalan. Todos somos ignorantes al nacer y estamos ubicados en una cueva. Nuestro deber como personas racionales es buscar maneras de salir de esta y finalizar con paradigmas que son las cadenas que nos atan a la cueva y abandonar la creencia que nuestra realidad es la única tangible. Varias cosas que percibimos como el dinero, la fama, la casa o hasta el trabajo ideal son menos reales de lo que creemos y son fantasmas que son proyectadas sobre nuestras delicadas mentes. ¿Qué significa salir de la caverna entonces? Esto significa abrir nuestras mentes a nuevas perspectivas y respetarlas, ser humildes, reconocer que el conocimiento es infinito y no lo poseemos todo, escuchar y respetar, no imponer nuestra verdad y experimentar y cuestionar. Una vez que abres los ojos, no hay cómo volver, ya que si vuelves a vendarte los ojos, te quemarás por tratar de engañarte a ti mismo. Donde reina el amor, sobran las leyes. ¿De dónde viene nuestro denominado amor platónico? El concepto de amor platónico que tienen las personas de hoy es aquel amor que es imposible, inalcanzable y que se mantiene en una idea. Para Platón, el individuo interpreta en conceptos e ideas al mundo, como una especie de idealismo. El origen de la discusión de ese tema se dio en los diálogos de Platón, tanto en el Banquete como en Fredo, donde expone la teoría de amor como concepción espiritual y universal, donde se sostenía que había dos modos de realidad. La primera es el sensible, el de objetos materiales, todo aquello que podemos percibir a través de nuestros sentidos, cosas cambiantes y efímeras. El segundo es el intangible, el de las ideas. Es inmutable, son ideas de las cosas terrenas, también denominado topos uranus, que se puede acceder a través de la razón. Aquí es donde se encuentra el amor platónico. Platónico es un término que se usa para referirse a algo ideal y sin intereses materiales. Un amor platónico, por lo tanto, es aquel que no consiste en un contacto sexual o carnal y se mantiene en un plano espiritual, mental e idealista. Se expresa de forma no física, sino intelectual. Los sentidos no son capaces de percibir toda la perfección del objeto amado. Se supera la sensualidad cuando la razón ayuda a comprender que la belleza es más perfecta cuanto más apartada de la materia. La esencia del amor platónico es la disposición a idealizar al ser amado como encarnación del amor. Es la ilusión de tener un amor perfecto, pero inalcanzable. Esperamos les haya gustado. ¡Gracias!